Vamos a comenzar evaluando la unidad de Dios en el Antiguo Testamento a través de un análisis de Deuteronomio 6:4 y otros textos monoteístas, es decir, que exponen un solo Dios, y también el contexto cultural del monoteísmo judío frente al politeísmo circundante. En este primer contenido, vamos a explorar el fundamento del monoteísmo en el Antiguo Testamento, centrándonos en textos claves como Deuteronomio 6:4, conocido como el Shema, que enfatiza la unicidad de Dios. Aquí se analiza el contexto cultural del monoteísmo judío en contraste con el politeísmo de las naciones circundantes, destacando su relevancia teológica para la doctrina trinitaria del cristianismo histórico. Así que iniciemos recordando que la confesión de la unidad de Dios constituye uno de los pilares fundamentales de la fe judeocristiana, particularmente en la tradición ortodoxa, el corte más conservador, que enfatiza la soberanía de Dios y la unicidad de Dios como base de toda teología. En el Antiguo Testamento, textos como Deuteronomio 6:4, el Shema, articulan con claridad el monoteísmo que distingue a Israel de todas las naciones circundantes. Cuando escuchamos, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, aquí tenemos un texto fundamental para la creencia judía y para la creencia y doctrina cristiana. Vamos a analizar entonces desde una teología monoteísta del Antiguo Testamento y centrarnos en el análisis exegético de este pasaje clave en el contexto cultural monoteísta judío frente al politeísmo de otras naciones. Y estas implicaciones teológicas de la doctrina, especialmente como fundamento para la comprensión trinitaria en la teología de la Iglesia. Así que tenemos un objetivo doble. Primero, comprender la enseñanza monoteísta del Antiguo Testamento como una afirmación teológica central. Y segundo, situar esta enseñanza en el contexto histórico y cultural para apreciar su carácter distintivo y su relevancia para la identidad de Israel y la doctrina cristiana posterior hasta nuestra época. Desde una perspectiva conservadora, el monoteísmo no es meramente una declaración ontológica, sino un fundamento ético y doxológico que prepara el camino para la relevancia progresiva de la Trinidad. Así que comencemos por donde todo debe de iniciar, un análisis de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y otros textos monoteístas. Primero, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, donde nos dice, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este es el Shema Israel, en donde tenemos nosotros la palabra Eshad. En el texto monoteísta, por excelencia del Antiguo Testamento, esta palabra es fundamental. En este versículo no solo se resume la fe de Israel, sino que también se establece un contraste teológico con las religiones politeístas de su entorno. La palabra hebrea Eshad, uno, es crucial para la exégesis. Aunque algunos intérpretes han sugerido que Eshad puede implicar una unidad compuesta, por ejemplo, Génesis 2:24, donde el hombre y la mujer se combinan para hacer referencia a una sola carne, el contexto de Deuteronomio 6:4 enfatiza la unicidad absoluta de Yahvé frente a cualquier otra deidad. Como enseña Bloch, Echet en este texto apunta a la exclusividad y singularidad de Yahvé, sin admitir división ni competencia. La estructura del Shema refuerza esta unicidad. La repetición de Yahvé y la identificación de Yahvé como nuestro Dios subrayan una relación pactual exclusiva entre Israel y su Dios. Este énfasis en la unicidad se ve reforzada por el mandato subsiguiente de amar a Yahvé con todo el corazón, con todo el alma y toda la fuerza, de Deuteronomio 5:6-5, lo que implica una devoción total que excluye a otros dioses. Ahora miremos una relación con otros textos monoteístas. La enseñanza de Deuteronomio 6:4 se encuentra en resonancia con otros pasajes del Antiguo Testamento que refuerzan esta doctrina. Por ejemplo, Éxodo 23, parte de los 10 mandamientos, declara, no tendrás otros dioses delante de mí. Este mandamiento establece la exclusividad de Yahvé en el culto de Israel, un principio que se desarrolla en el contexto del pacto en Sinaí. Asimismo, Isaías 44:6 afirma, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Yahvé de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. En este texto, situado en el contexto de un exilio babilónico, reafirma la unicidad de Yahvé frente a los dioses de las naciones, como Marduk,
y su soberanía sobre la historia. Estos textos, entre otros, afirman un corpus monoteísta que no solo proclama la unicidad de Dios, sino que también establece una identidad teológica para Israel. Como señala N.T. Wright, el monoteísmo del Antiguo Testamento no es una abstracción filosófica, sino una afirmación relacional y ética que define la vida del pueblo de Dios. Así que ahora miremos el contexto cultural del monoteísmo judío. Primero, comparemos con otras religiones circundantes. El monoteísmo de Israel surge en un contexto cultural dominado por el politeísmo. Ya las religiones de Canaán, las religiones de Egipto y de Mesopotamia ofrecían cosmovisiones fragmentadas de la deidad, como panteones de dioses que representan fuerzas naturales, sociales y políticas. En Canaán, por ejemplo, Baal era venerado como el dios de la tormenta y la fertilidad, mientras que Asherá era asociado con la fecundidad. En Egipto, dioses como Ra o Osiris ocupaban lugares centrales en la mitología, mientras que en Mesopotamia, Marduk emergía como una deidad principal en el panteón babilónico. A diferencia de todas estas religiones, el monoteísmo judío afirmaba que un solo Dios, Yahvé, era el creador y soberano de toda la realidad. Esta afirmación tenía implicaciones radicales, mientras que los mitos cananeos como el ciclo de Baal presentaban a sus dioses en conflicto. En el Antiguo Testamento se proclama la supremacía incontestada de Yahvé. Por ejemplo, el Salmo 82 nos da evidencia de eso. Además, el monoteísmo judío no solo rechazaba la multiplicidad de dioses, sino también la idolatría y las prácticas asociadas como la adivinación a los sacrificios humanos que eran comúnmente en las religiones paganas y circundantes bastante común. Podemos ver Deuteronomio 18, 10 al 14. Pero ahora, miremos este monoteísmo como respuesta teológica y ética para una nación y también para el cristianismo mismo. El monoteísmo judío no era meramente una declaración teológica, sino una respuesta ética y cultural al politeísmo. Es decir, en contexto de Canaán, donde los cultos a Baal y a Asherá a menudo legitimizaban prácticas inmorales, el Shema y los mandamientos asociados establecían un marco ético basado en la santidad y la justicia de Yahvé. Levítico 19:2. Como señala algún teólogo, el monoteísmo de Israel era inseparable de su devoción como pueblo santo, separado para reflejar el carácter de Dios. Así que el monoteísmo tenía implicaciones sociales también. Mientras que los panteones politeístas a menudo reflejaban jerarquías humanas con dioses patrones de reyes o ciudades, la unicidad de Yahvé demostraba un acceso a un Dios único. Todo Israel, no solo una élite sacerdotal, estaba llamada a conocer y a amar a Yahvé. Deuteronomio 6, 6 al 9 es prácticamente evidente. Esta perspectiva contrasta con las religiones circundantes, donde el culto estaba frecuentemente restringido a ciertos grupos, principalmente élites altas de la sociedad. Ahora, miremos algunas implicaciones de esto que hemos estado hablando, algunas implicaciones teológicas. Primero, la unidad o unicidad de Dios y la doctrina trinitaria, desde una perspectiva conservadora, nos refleja cómo el Antiguo Testamento constituye el fundamento para una doctrina trinitaria histórica. Aunque el Antiguo Testamento no articula explícitamente la Trinidad, textos como Deuteronomio 6:4 establecen la primacía, o digamos mejor, la premisa de una sola esencia divina, ousia, que la teología cristiana posterior desarrollará en términos de tres personas, la hispostasis. Así como señala, por ejemplo, Calvino en la Institución, la unicidad de Dios en el Antiguo Testamento no contradice la revelación trinitaria, sino que la prepara. Y el énfasis de un Dios verdadero que distingue esta esencia de cualquier otro Dios, pero que está en una pluralidad importante. Así que podemos ver nosotros una clase distintiva de la teología trinitaria desde el Antiguo Testamento que se va a desarrollar posteriormente en el Nuevo Testamento. En la tradición cristiana, esta pluralidad se interpreta a la luz de la revelación neotestamentaria, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son identificados como un solo Dios. Por ejemplo, Mateo 28:19, que lo vamos a ver posteriormente. Así que el monoteísmo del Antiguo Testamento no es un obstáculo para la Trinidad, sino su base ontológica, que es muy importante. Así que la relación con la identidad de Israel
el monoteísmo define y expresa a un pueblo que adora a un solo Dios. La confesión del Shema no es solo una declaración teológica, sino un acto de lealtad pactual entre un pueblo que está en relación con Dios, por lo cual considerar a un solo Dios y tener una relación de pacto con una sola identidad es fundamental para el posterior desarrollo y no contradictorio de estas tres personas en la esencia de esta doctrina. Así que veamos, por ejemplo, con el contexto del exilio, el monoteísmo se convierte en una fuente de esperanza. Textos como Isaías 40 al 55 reafirman la unicidad de Yahvé frente a los dioses babilónicos, asegurando a Israel que su Dios es soberano sobre la historia. Esta confianza en la unicidad de Dios refuerza la vocación de Israel como luz a las naciones. Isaías 42:6, un tema que encuentra su cumplimiento en la misión de la iglesia en el Nuevo Testamento. Así que en esta primera clase podemos observar que el monoteísmo del Antiguo Testamento, articulado en textos como Deuteronomio 6:4, es una de las contribuciones más significativas de la fe judía al pensamiento teológico y posteriormente a la tradición cristiana. Así que, desde una perspectiva conservadora, este monoteísmo no solo distingue a Israel de las naciones politeístas, sino que también establece el fundamento para la doctrina trinitaria y la identidad del pueblo de Dios. El análisis exegético de textos claves revela la unicidad absoluta de Jehová, mientras que el contexto cultural destaca el carácter distintivo del monoteísmo judío frente a las religiones circundantes. Las implicaciones teológicas de esta enseñanza resuenan en la teología cristiana, donde la unicidad de Dios se concilia con la revelación de la Trinidad y en la vocación de la Iglesia como pueblo del pacto. Así que en un mundo pluralista, la confesión del Shema sigue siendo relevante, invitando a los creyentes a afirmar la soberanía de un solo Dios y a vivir de manera coherente con esa verdad. Para la tradición cristiana, esta confesión no solo es un legado del pasado, sino un llamado continuo a la fidelidad teológica y a una ética digna del llamado de un Dios trino, que llama a un pueblo a ser y a reflejar la naturaleza de este Dios.